Y este viernes en la ONU, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió la presidencia de los países del grupo de los 77. Ya son 134 países emergentes, entre los que se encuentra China, que buscan mayor cooperación política y económica. El mandatario ecuatoriano anticipó que uno de sus principales objetivos es luchar contra los paraísos fiscales. También hizo énfasis en la lucha contra la pobreza y el acceso a la ciencia y la tecnología. Mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales y mundiales. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. La pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino consecuencia de sistemas injustos y excluyentes. A partir del auge del capitalismo liberal y del Estado mínimo, el mundo derivó en niveles sin precedentes de desigualdades. Y antes de su intervención en las Naciones Unidas, el presidente Correa me concedió una extensa entrevista que presentaremos en 2 partes la próxima semana. Pero aquí les tengo un adelanto de algunos de los temas de los que conversamos. Comencé preguntándole sobre el balance de su gestión de una década de gobierno. El balance es muy positivo, sin duda hay un cambio radical en Ecuador. La economía se duplicó, hemos crecido pese a las dificultades de los últimos meses por encima del promedio latinoamericano, hemos sacado a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, pasamos de ser los países más equitativos a los países, uno de los 3 países más equitativos de la región, de acuerdo a la CEPAL. En algunas cosas estamos en último lugar, como la cuestión de equidad, pero también, por ejemplo, vialidad. Hoy somos el país con mejor infraestructura vial, con soberanía energética, con gran seguridad, tenemos el mejor sistema integrado de seguridad de América Latina, con una reforma judicial que es referencia para América Latina y el mundo entero. Es decir, Ecuador ya cambió sin duda, esta es la década ganada. Rafael Correa también respondió varias preguntas sobre el escándalo de Odebrecht, que admitió, como habíamos informado, haber pagado millonarios sobornos a funcionarios de nuestra región a cambio de jugosos contratos de obra pública. Y en el caso de Ecuador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que Odebrecht pagó más de 33 millones de dólares en el periodo de gobierno de Rafael Correa. Le pregunté si conocía los nombres de los funcionarios de su gobierno que, según el Departamento de Justicia, recibieron coimas de Odebrecht. Sepa usted que ahorita no tenemos ningún contrato con Odebrecht. El contrato vigente es el del Metro de Quito con el municipio de la ciudad de Quito y que por sí solo equivale a prácticamente todos los contratos que por concurso ganó Odebrecht con el gobierno central. Ningún gobierno ha tratado tan duro a Odebrecht como nuestro gobierno. Yo expulsé en el 2008 a esa compañía por incumplirnos un contrato. Brasil me retiró hasta el embajador y no pudieron volver hasta que pagaron el último centavo, incluido lucro cesante. Es decir, si alguien recibió una coima, lo estafó. Estafó a Odebrecht porque no lograron absolutamente nada. Pero ya apuntaron al gobierno cuando el contrato más grande es el del municipio de Quito. Pero eso no está en el informe del Departamento de Justicia. Por supuesto. Pues. ¿Sí? Por supuesto, ¿Sí no, está? le estoy dando la razón. Ok. ¿Qué garantía? Bueno, y el Departamento de Justicia será primera vez que se somete a los intereses de política exterior de Washington. Esa es la pregunta. Por eso que nos den nombres con pruebas. Tampoco vamos a aceptar cualquier cosa porque también hay una gran coincidencia que cuando se estaba investigando a Charlie Pareja, cabecilla de la red de corrupción en refinería, pero uno de los principales abogados de Odebrecht y principal abogado de los Isaías, que han financiado una campaña de desestabilización contra el gobierno desde el primer momento, salte este escándalo. ¿Pero por qué se investiga la corrupción supuestamente en el Metro de Quito y no investiga la corrupción en 10 años de gobierno según el Departamento de Justicia? ¿Por qué llegó a esa conclusión usted? Dígame. Pero dígame, déme las pruebas para llegar a esa conclusión. Usted está afirmando algo. Dígame. Porque su defensa está en atacar... Porque estamos investigando a todos, Patricia. Tenemos lo que se llama la unidad de análisis financiero. No, se requieren si hay una persona presa por corrupción, creo que hay otro que se fue del país. Investigar. Y si se detecta los depósitos multimillonarios en la cuenta de un amigo del alcalde, ¿qué quiere? Para que la prensa no diga que es persecución política, entonces no pasa nada. ¿Y en qué departamento se está investigando? Qué pena que los culpables hasta ahora no sean los políticamente correctos. Qué pena. ¿En qué áreas están investigando ahora funcionarios de su gobierno? Pero en todas las áreas. Nosotros tenemos declaración juramentada. Hemos pedido auditoría a todos los funcionarios del gobierno, a los gerentes de la empresa pública.
¿Cómo se detectan coimas en paraísos fiscales? Hay una gran injusticia, que es falta de control del gobierno y fiscalización. Es decir, un cura pedófilo es culpa del obispo que no lo controló. Son conductas personales que ya tienen que ver con falta de valores, con desviaciones morales. Pero qué difíciles, no se pueden prever, pues. Hay que sancionar cuando se detectan. Entre los escándalos de corrupción que se ventilaron también circula la filtración de un cable de la Embajada de Brasil en Ecuador, conocido como los Itamaraty Leaks. En uno de estos se dice que un representante del partido de gobierno y de la hermana del presidente solicitó a Chevron $3 millones de comisión a cambio de un contrato de intervención ambiental. Escuchen esta parte. ¿Qué credibilidad le da usted a este cable de Itamaraty en el que se dice que una hermana suya y un representante de su partido pidieron una coima de $3 millones a cambio de un contrato por una intervención ambiental? Vea, gracias a Dios está terminando con un tono más positivo. Eso es otra infamia. Eso es el 2009, creo que hasta preso ya se metió ese tipo, que era un tramitador que se tomaba el nombre del gobierno. Ni siquiera es con el caso de Brecht, es con el caso Chevron. Pero una infamia, ¿no? Totalmente descontextualizada. Pero esos mismos cables de Itamaraty, revisen, dice cómo nuestro vicepresidente se quejaba, la delegación diplomática de Brasil en Ecuador, porque nuestro vicepresidente en ese entonces, ministro coordinador de sectores estratégicos y antes presidente del Fondo de Solidaridad que manejaba todas las empresas estratégicas, se portaba demasiado duro contra Odebrecht y había amenazado con denunciar a la empresa y sacarla del país. Esos mismos cables que acabo de mencionar hablan también de nuestro vicepresidente. Bueno, esa es la parte en la que se refiere a este cable, pero entre muchos de los temas a los que se refirió el presidente figuran también las elecciones presidenciales que se realizarán el 19 de febrero. Le pregunté sobre la confiabilidad del organismo electoral. ¿Hay confiabilidad de los ecuatorianos en el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones de febrero y de abril? Esa es la estrategia también de los mediocres que saben que van a perder, ¿no? Toda una campaña para deslegitimar el Consejo Nacional Electoral y las elecciones. Pero aquí hay un muerto, o sea, un muerto entre millones. ¿Y sabe por qué de repente en el padrón puede haber una persona fallecida? Porque no registraron pues la defunción los familiares. ¿Cómo se detectan esas cosas? Aunque estamos mejorando muchísimo los registros administrativos en el registro civil, ¿no?, del Ecuador. Pero son los pretextos ya para poner el colchoncito por el suelazo que se van a dar, pero es una práctica como el de la justicia, para atacar al gobierno, que no hay justicia independiente. Un inversionista extranjero que escuche eso, va a ir a invertir al país, o sea, por su odio al gobierno, por sus ansias de poder, vamos a ver si le ganamos a Correa, destruyen al propio país, ¿no?, restándole credibilidad a sus instituciones. Yo le puedo decir que las elecciones del Ecuador son bastante transparentes, hay observadores, se puede hacer control posterior, lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que ya están preparando el colchoncito por el fracaso que van a tener. Y les reitero, les presentaremos la primera parte de esta entrevista el próximo lunes aquí en Panorama Mundial, y una parte en la que entre otros temas abordamos el tema económico y el tema del endeudamiento que enfrenta Ecuador. Y la segunda parte de esta entrevista la vamos a transmitir al próximo día, el martes. Después tendremos la entrevista completa en un programa especial de Patricia Yaniot Presenta. Bueno, ahora que el periodo de gobierno de Rafael Correa se acerca a su final, la pregunta del día con el hashtag, la etiqueta Yaniot Pregunta es: ¿cómo evalúa la gestión del presidente de Ecuador, Rafael Correa? Me pueden enviar sus opiniones y comentarios a mi dirección, a mi cuenta en Twitter, @PatriciaYaniot. También los pueden escribir, les recuerdo, en nuestra cuenta en Facebook. Les recuerdo también darle clic a me gusta. Continuamos con otra parte de la entrevista con el presidente ecuatoriano, y en este segmento inicié consultándole sobre sus expectativas de cara a las elecciones y la continuidad de su partido, Alianza País. Obviamente que se continúe con la misma visión, corrigiendo los errores, cambiando el estilo, probablemente conviene al país
alguien más conciliador, yo soy confrontador, me gusta decir las cosas frontalmente, llamar al pan pan y al vino vino. Y tal vez no siempre es el mejor estilo para un país, pero en lo de fondo, ¿no? Buscar la justicia social, un país soberano, con dignidad a nivel internacional, pues obviamente ese camino hay que seguirlo recorriendo. ¿Tiene usted alguna diferencia con su candidato presidencial, Lenín Moreno? No, somos muy buenos amigos, para mí una referencia de vida, usted sabe, él tuvo una tragedia, él era un gran deportista, una persona más alta que yo, debe ser 1,85. Y en el año 2000, 2001 lo asaltaron, a meter un balazo en la espina dorsal y lo condenaron a una silla de ruedas. Y en lugar de amargarse, retraerse, es motivador, es una persona que transmite alegría, buen humor, optimismo. Y en humano, pues, Lenín es una persona increíble. Por supuesto, en lo político siempre vamos a tener diferencias en manera de ser, etcétera, pero a nivel personal yo le tengo un gran cariño y para mí no solo que es un amigo, sino una referencia de vida, ¿no? ¿Y usted cree que de ganar en la presidencia él se distanciaría un poco, se desmarcaría de usted? ¿O usted podría estar también apoyándolo tras bambalinas? No, Están el que me voy a alineados. distanciar soy yo. Ahora después me cuenta. Como le decía, solo espero el amanecer del 25 de mayo para poder dormir. Y también pensamos con mi familia. Usted sabe, yo tengo una familia binacional, mi esposa es de Bélgica, llevamos 25 años en Ecuador, con un pequeño intervalo en Estados Unidos. Mis dos hijas estudian en Francia, mis suegros ya son mayores. Pensamos ir a vivir un tiempo, un buen tiempo en Bélgica. También para retirarme de la vida política, porque mi presencia va a ser demasiado perturbadora, incluso si ganamos para nuestro propio gobierno. Entonces prefiero alejarme. ¿Por qué va a ser perturbadora? Si Porque el en liderazgo ha sido bastante fuerte todos estos años, ¿no? La gente va a estar siempre buscándome, los medios de comunicación, etcétera. Y eso puede generar cierta sombra, cierto ruido al gobierno. Entonces es mejor retirarme. Lenín Moreno en una entrevista reciente dijo que quería que Ecuador tuviese su propia moneda, un poco en línea con lo que usted ha dicho, oponiéndose a la dolarización. ¿Ve al Ecuador dejando atrás ese capítulo de la dolarización en el próximo gobierno? Muchos dicen que este intento de su gobierno por implementar esa moneda electrónica es un primer paso para salir de la dolarización. Insisto, no sé con quién se esté juntando, porque esa fue una infamia de la oposición y los medios de comunicación, descontextualizaron declaraciones de Lenín que dijo, vamos a mantener, por eso le estoy contestando, vamos a mantener la dolarización, y ojalá algún día, cuando aumente productividad, etcétera, podamos tener una moneda propia, eso dijo. Entonces ya, Lenín quiere salir de la dolarización y sacaron del armario el cuco de la dolarización, que lo han sacado en la elección del 2006, porque yo siempre he sido crítico de la dolarización. Si la dolarización fuera buena idea, ¿por qué Colombia no dolarizó? Y mire cómo nos destrozó la depreciación del peso. No pude responder porque no tenía moneda nacional. Lo sacaron en el 2009, lo sacaron en el 2013, lo sacaron en el 2017 y nuevamente fracasarán, como lo hicieron en las 3 veces anteriores. Eso demuestra falta de argumentos, pero yo le repito, técnicamente la dolarización fue un error histórico, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en esta situación tan difícil que hemos enfrentado, porque ha sido producto de choques externos, desplome el precio del petróleo, desastres naturales. Y lo que ha hecho la moneda nacional, la que utilizamos, el dólar, es apreciarse. Exactamente lo contrario de lo que recomendaba la técnica. Entonces fue un error histórico. Pero en economía hay cosas muy fáciles de hacer y prácticamente imposibles de deshacer. Y obviamente el corto o mediano plazo sería un suicidio político, social, económico, intentar una salida de la dolarización, que no lo hemos intentado en estos 10 años, como usted tal vez manifestó. Por el contrario, si no hubiéramos aplicado las políticas que hicimos, hubiera colapsado la dolarización. Lo que hemos hecho es proteger el sistema dolarizador. Ahora cuéntenme este interés de implementar este mecanismo del dinero electrónico, porque tengo entendido que es casi como una imposición a los bancos privados, y ¿por qué no dejar que los ecuatorianos decidan si quieren manejar su dinero en cash o en forma electrónica? ¿Cuál es el ¿Usted sabe hasta a qué se opuso no es oposición, contrarrevolución que tenemos, con el auspicio de ciertos medios de comunicación? Hasta las cocinas de inducción, que es un programa de ahorro energético, de eficiencia energética, que ha servido de ejemplo al mundo. El BID está encantado, lo lleva a todas partes del planeta como referencia de ahorro de energía, de eficiencia energética, de apoyo a la naturaleza. El BID nos ha dado crédito. Hasta eso se opusieron, que no, que es para sacar el subsidio del gas, así que nadie quiera cocinas de inducción, que son cocinas eléctricas,
altamente eficiente. Entonces hemos puesto a todo el tiempo. Sacamos el dinero electrónico en toda economía, ¿ya? Es bueno que aumente la velocidad del dinero, eso mejora eficiencia. Con dinero electrónico usted paga un celular al otro. Eso lo tiene Corea, lo tiene muchos países. Dijeron que era para salir de la dolarización. Y luego que es una campaña tremenda. Cuando empieza el dinero electrónico se regalan la vestidura y dice, genera incertidumbre. No, ellos generaron la incertidumbre. Pero no podrán impedir la llegada del futuro. Ya tenemos centenas de miles de cuentas de dinero electrónico. Y lo que ha hecho la Superintendencia de Poder de Mercado, yo superintendente no lo veo hace meses, ¿no? Que es un ente autónomo de control para evitar poder de mercado, para evitar que se restrinja derechos a los consumidores en todos los ámbitos, desde la venta de Coca-Cola, pasando por, qué sé yo, telefónicas, continuando con bancos. Es decir, ustedes tienen que tener ese servicio. Los bancos están apelando, y yo digo, pero eso no tiene nada que ver con el gobierno. Y de hecho no estamos de acuerdo. Nuestro equipo económico dijo, no, la cuestión bancaria, regulación la decide la Junta Monetaria, pero y eso está en manos de la justicia. En manos de la justicia, presidente. Ahora regresamos al tema electoral. ¿Existe justicia independiente en Ecuador? Porque dicen que su secretario, el señor Jaque, es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es la entidad de, o su ex, exacto, que es el que por lo menos destituye jueces. Sí. Y que cada vez que usted dice algo públicamente contra alguien, los jueces obedecen. Mire, usted también tiene que entender la psicología de la oposición y la psicología de la persona que le está pasando la información. No, pero es bueno tiene una fijación conmigo. El 25 de mayo, cuando esté fuera del gobierno, va a perder su razón de vivir. Viven para odiarme. Van a escuchar la canción del Buki, si no te hubieras ido sería tan feliz, y se van a embriagar probablemente la pena, porque viven para odiarme. Es una fija. Hay un eclipse solar, hay un eclipse lunar, también es culpa de Correa. Entonces, como un exsecretario mío, la persona más preparada tal vez del país, tal vez se le olvidó decir eso, con un doctorado en Derecho en la Sorbona de Francia, que trabajó toda su vida en una ONG por la reforma judicial, ahora es presidente de la Judicatura, significa que no hay independencia judicial. Y significa que yo digo que se destituye un juez y se destituye, eso no es verdad. Sáquenme las pruebas, denme los nombres. Yo ni conozco a los jueces, se ganan ahora el puesto de juez. Ya no es reparto en el Congreso como era antes. Ahora es por concurso de merecimiento. Y si porque alguien es amigo, no es enemigo, porque algunos creen que independencia de funciones es que el jefe de una función sea enemigo del otro, de la cabeza de la otra función. Si porque es amigo mío no hay independencia de la justicia, entonces Robert Kennedy con John F. Kennedy, pues con su hermano John F. lo nombra fiscal general de la nación, no había independencia de la justicia. Por favor, superemos esa inmadurez. ¿Hay confiabilidad de los ecuatorianos en el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones de febrero y de abril? Esa es la estrategia también de los mediocres que saben que van a perder, ¿no? Toda una campaña para deslegitimar el Consejo Nacional Electoral y las elecciones. Pero aquí hay un muerto entre millones. ¿Y sabe por qué de repente en el padrón puede haber una persona fallecida? Porque no registraron pues la defunción los familiares. ¿Cómo se detectan esas cosas? Aunque estamos mejorando muchísimo los registros administrativos en el registro civil, ¿no?, del Ecuador. Pero son los pretextos ya para poner el colchoncito por el suelazo que se van a dar, pero es una práctica como el de la justicia, para atacar al gobierno, que no hay justicia independiente. Un inversionista extranjero que escuche eso, va a ir a invertir al país, o sea, por su odio al gobierno, por sus ansias de poder, vamos a ver si le ganamos a Correa, destruyen al propio país, ¿no?, restándole credibilidad a sus instituciones. Yo le puedo decir que las elecciones del Ecuador son bastante transparentes, hay observadores, se puede hacer control posterior, lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que ya están preparando el colchoncito por el fracaso que van a tener. Porque según algunas instituciones internacionales, las instituciones del Estado ecuatoriano dicen que están totalmente controladas por el gobierno, están totalmente... ¿Y qué más van a decir si le hemos ganado 10 elecciones consecutivas? Tienen que decir algo pues, para justificar su fracaso y su mediocridad. Pero por primera vez en la historia, los jueces son elegidos por concurso abierto, de merecimiento. Yo no sé si conozco algún juez, al menos de los ordinarios de la Corte Suprema, creo que son 30 y pico, 32, creo que conozco al presidente, ¿ya? Pero todos son puestos por mí, es por concurso de merecimiento. Tienen que delegitimar, insisto, delegitimar a las instituciones para justificar sus fracasos. Entonces, como tenemos un importante liderazgo, un gran apoyo del pueblo ecuatoriano, que nos ha permitido vencer en 10 elecciones seguidas,
las dos últimas presidenciales en una sola vuelta, algo que no existía en la historia ecuatoriana. Nos ha permitido tener una mayoría absoluta, incluso de más de 2/3, ¿no? En la Asamblea Nacional. Algo tienen que decir, pues, para justificar, insisto, su fracaso. Volviendo a las elecciones, presidente, ¿qué opina de las campañas electorales? ¿Qué opina de esta campaña política, de las propuestas, en fin? ¿Cómo ve el ambiente en su país? Terriblemente mediocre. Y como bien lo dijo Lenín Moreno, el candidato que sabe que no va a ganar ofrece cualquier cosa, pues. Ahí tenemos gente que, o sea, por ejemplo, para guiñarle el ojo, para ser simpático a los medios de comunicación, que no le gusta ser regulado, y todo poder requiere regulación social, y eso se llama ley, que vamos a derogar la ley de comunicación. La ley de comunicación no se puede derogar. Habría que hacer una asamblea constituyente. Fue orden constitucional aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas por consulta popular. Es retroceso en derecho, lo cual prohíbe la Constitución. Pero ofrecen cualquier cosa para ver si les hacen caso a los medios de comunicación, devolver los fondos a todos estos grupos, el fondo de pensiones a los maestros, a los funcionarios, a todos estos que lucraban con plata del Estado, tenían privilegios que no tenía el resto de la población. Entonces ofrecen cualquier cosa para ver si alguien les hace caso. Entonces, lamentablemente, pues la campaña es de un nivel muy bajo en cuanto a propuestas. Me han dicho que la participación en medios de comunicación no ha sido muy equitativa, que el candidato de gobierno tiene, o sea, el gobierno tiene el espacio abierto para sus mensajes, que obviamente se pueden interpretar de campaña, mientras que la oposición pues tiene apenas unos espacios muy pequeños, que la cancha no está nivelada para todos. Pati, pregúntale al pueblo ecuatoriano, hasta esas memes, ¿no? Pero usted mismo me dijo antes de comenzar la entrevista que ha habido muchas restricciones y que a lo mejor se le fue la mano. Ya le voy a explicar eso, pero eso en cuanto a propaganda, ya le voy a explicar. Pero, por ejemplo, en cuanto a entrevistas, es tan descarado el apoyo de Coavisa, por ejemplo, al banquero Lazo, que ellos tienen dos presentadores, Alfredo Pinargote, ¿no? Y Steffi Espín. Y le sacan la propaganda, Alfredo Pinargote y Steffi Espín y Guillermo Lazo en su programa semanal. Porque todas las semanas lo entrevistan y media hora y le dejan hablar cualquier cosa. Hay un descarado sesgo de ciertas empresas privadas de comunicación a determinados candidatos. Yo lo que le decía es que en Ecuador es muy controlado el gasto electoral en cuanto a propaganda en medios de comunicación y que tal vez ahí se nos pasó la mano porque el presupuesto es muy pequeño, ¿no? Y tal vez se necesita mayor presupuesto para comunicar mejor. Entonces eso es muy controlado, el presupuesto es bajo, en consecuencia la propaganda, no las entrevistas, no los programas de opinión. Ellos pueden invitar todos los días al mismo candidato, si son sesgados, y algunos lo son, y descaradamente, pero la propaganda pagada, eso tiene un presupuesto bastante pequeño y bastante controlado. ¿Y debería ser también más plural? O sea, más, No, porque todos los candidatos, por el contrario, o sea, cualquier desubicado reúne las firmas y se declara candidato presidencial y hay que darle plata al pueblo ecuatoriano igualito que al otro que tiene 60% de la intención de voto, así el otro no tenga ni 6 votos. Entonces, por el contrario, ahí hay cierta ineficiente asignación de recursos. ¿Debería haber debate rumbo a esta elección presidencial? En la segunda vuelta, por supuesto. En la primera vuelta que debaten, pues entre los que están peleando el segundo lugar. Pero usted sabe, para el candidato que encabeza todas las encuestas, exponerse a los mediocres. No, entonces, esperemos si hay una segunda vuelta y que haya el debate presidencial. Presidente... ¿Con quién debate? Bueno, pues obviamente con los contrincantes. Hay 8 candidatos, 7 u 8 candidatos, ni recuerdo el número de candidatos, pero con cada uno. O sea, con el que tiene 0.1 intención de voto. Primero, mira aquí cómo organizan las elecciones. En verdad hay más candidatos que el republicano y demócrata, pero un sistema tan excluyente que a los otros ni se los conoce. Y debaten entre los dos con mayor posibilidad de victoria, ¿no? Entonces esperemos si hay una segunda vuelta y habrá el debate presidencial, pero sería una locura nuestro candidato con 50, 55% de intención de voto que se ponga a discutir con el desubicado que nadie lo conoce con el 0.1%. No tiene sentido eso. O por lo menos con los tres con mayor y ahí también, pues, según encuestas. Pero entre los tres primeros, pues que se ponga, entre los tres, en primer lugar que se ponga a decir quién va a llegar en segundo lugar para que debate. Usted sabe que es una trampa electoral. Entonces, politiquería, si hay una segunda vuelta, que debatan los dos finalistas. En la primera vuelta, que el candidato con mayor intención de voto se ponga a discutir con cada uno, es una locura. Más aún si es el candidato para la continuidad de la revolución. Y mañana tendremos esa otra parte de la entrevista más candente al presidente Rafael Correa. En esta parte, en la segunda parte, el presidente nos habla de la corrupción y del caso Odebrecht. No se la pierda, así que los esperamos aquí en Panorama Mundial.
Y como les habíamos anticipado, hoy les presentamos la segunda y última parte de la entrevista que nos concedió en Nueva York el presidente de Ecuador, Rafael Correa. En esta oportunidad le planteé dos temas candentes durante su gobierno: su relación con los medios de comunicación y la corrupción que, según Estados Unidos, existió en el caso Odebrecht. Usted me hablaba ahora de la ley de comunicaciones y obviamente es algo que nos afecta a todos en el sector periodístico. ¿Pero por qué los afecta? Perdone que haga el rol de entrevistador. Esto crea una autocensura y usted lo sabe, en su país muchos medios se autocensuran por temor a las sanciones. Hay centenares de sanciones contra medios y periodistas. No es cierto, no es correcto lo que usted está diciendo. Entonces, si alguien no incumple la ley, no hay ningún problema. La autocensura, pero nos dicen las investigaciones, las denuncias provienen, ¿sabe de qué? Son positivas para la democracia. ¿Y quién niega aquello? ¿Y quién dice lo contrario? Precisamente, para que sea positivo para la democracia, va a decir la verdad a los medios. Entonces, el gran abuso de la ley de comunicación es que ahora tiene hasta que rectificar cuando dicen una falsedad. El gran abuso es que hay derecho a la réplica. Antes era discrecional. A mí me ha pasado, cuando no era funcionario público, no era presidente, como joven, dirigente estudiantil. Oiga, corrían esto, te doy más duro, te doy más duro. Pueden llevar a la quiebra cualquier medio, presidente. Tampoco es verdad. ¿Sabe cuál es el total de multas que hay? $700.000. ¿Sabe cuál es el capital acumulado? Tiene una de $300.000. ¿Y sabe cuánta plata tiene el Universo? No, 600.000. ¿Y sabe cuál es el capital acumulado de los medios de comunicación? $500 millones. Lo que no quieren es ninguna clase de regulación, Patricia, no nos engañemos, ¿no? Y hay que proteger los derechos de los ciudadanos. Pero antes había una ley de comunicación, no es que no ha habido, pero en la época de la dictadura, con un consejo con mayoría del gobierno que podía suspender medios de comunicación. Te dijeron, no, eso no se puede, debe haber multas como en Estados Unidos. Reformamos la ley, ahora solo hay multas porque hay multas, lo que no quieren es regulación. Y también se incluyó a los medios impresos, que no estaban incluidos en la ley anterior de la dictadura. Entonces esa gente siempre se ha creído por encima del bien y del mal. Pero la gran regulación de la ley de comunicación es que si dicen una mentira comprobada, tienen que rectificar. Por ejemplo, para hacernos daño, tuvimos una inflación... ¿Y no será que el gobierno no le gusta que le investiguen? 1.4%, 5%. ¿No será que al gobierno no le gusta que le ventilen sus denuncias y sus Es el argumento que ustedes siempre tienen, Pati, con todo respeto, para justificar sus abusos. Pues no es cierto. Qué bueno tener una prensa libre e independiente que nos ayude a gobernar mejor. Eso es vital para una democracia. Pero una mala prensa, corrupta, deshonesta, falta de profesionalismo, abusiva, es mortal para esa misma democracia. Y no se engañen, revise, CNN, que haga una investigación. ¿De dónde vienen los medios de comunicación? El anterior dueño, ¿no? Son los herederos los que lo tienen, del mayor medio de comunicación impreso del país, era vendedor de armas. Cada vez que perdía un concurso en la venta de armas, decía que había deshonestidad, etcétera, para él llevarse el concurso. Esa ha sido la historia pues, de la prensa en Latinoamérica, no nos engañemos. Canales de televisión, la estrategia era, hago el emporio económico, los Isaías, refugiados aquí, ¿no? Saqueadores en nuestro país, que no nos los extraditan. Hacían su emporio económico, filan bancos, 200 empresas, y luego compraban canal de televisión, TC Televisión, Gamavisión, para informar, no, para defender el emporio. Teleamazonas, de Fidel Egas, banquero, dueño de Daines, Banco del Pichincha, hace su emporio económico y adquiere de mala manera Teleamazonas, porque fue un préstamo que le dio a la familia Grande a Centeno. A propósito, le impidieron que pueda pagar el crédito y le incautaron el canal que estaba en prenda. Y así se apropió el canal, el emporio económico de Fidel Egas. ¿Para qué? Para informar, para defender pues el emporio. No nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo, mi querida Patricia. ¿Usted cree que en el próximo gobierno de ganar su candidato, el ambiente, esa confrontación con los medios seguirá igual de tensa? Bueno, eso decirá Lenín Moreno. Yo creo que es una de las cosas, problemas cruciales que tiene que enfrentar la humanidad, no solo en América Latina, pero sobre todo en América Latina, porque es un poder sin contrapoder. Y eso es nefasto para una sociedad y nos quieren imponer no el Estado de Derecho, sino el Estado de opinión. Lo que usted proponga en una campaña electoral, lo que decidan los electores, no importa. Importa lo que digan los medios de comunicación. Son legisladores, son poder ejecutivo, son juzgadores. Y en un Estado de Derecho se debe juzgar en los tribunales, no en los titulares. Lo que pasa es que a veces cuando hay debilidad en una institución como la justicia, la prensa juega un papel importante, presidente, cuando hay esos vacíos de investigación. Y hay, bueno, varios casos, Wikileaks, ahora los Itamaraty Leaks, el
informe del Departamento de Justicia hablando de estas denuncias de corrupción en un tema que usted conoce, Odebrecht, y que es obligado a hablar en esta entrevista. Entonces ahí la prensa juega un papel importante porque hay vacío de justicia y a veces las denuncias de la prensa generan investigaciones judiciales y decisiones judiciales importantes para un país y para casos emblemáticos de corrupción, por ejemplo. Esas son las premisas que no necesariamente son correctas. Usted ha hablado de vacío de justicia. Nuestra justicia en este momento es referencia a nivel regional. Roberto Caldas, presidente del mayor tribunal de nuestra América, incluido Estados Unidos, Canadá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que la reforma judicial del Ecuador es la más importante a nivel mundial. Pero suponiendo que tenga razón, usted asume otra premisa que no necesariamente es correcta. Entonces la prensa sí es buena. La buena prensa es muy positiva. Gracias, ¿por qué no? Porque parece que en los códigos de la democracia burguesa, es que nunca escucho eso, ¿no? En los códigos de la democracia burguesa, criticar a la prensa es criticar a la libertad de expresión. Pero criticar al presidente es criticar a la democracia, eso no tiene absurdo. Es dañino para una democracia. Pero ¿quién la censura? La censura está prohibida a nivel constitucional. Claro, lo que pasa es que las multas y la remetida para los periodistas mediocres, pues para los que saben que están diciendo la verdad. Aquí no se multa, aquí no hay un juicio civil si un periódico dice una mentira, si calumnia a alguien. No es un derecho humano el derecho a reputación, pero ya no quieren ningún control. E insisto, nos hicieron, por presión de los medios, se propuso la nueva ley, ¿no? Al inicio, cuando incluimos a los medios impresos, se pusieron con toda su fuerza, porque decían que la anterior ley permitía cancelar, suspender un canal de televisión y lo que había que poner eran multas pecuniarias, monetarias. Ahora eliminamos la capacidad de suspensión, solo son multas. ¿Y por qué las multas? No quieren ninguna clase de control. Y en una sociedad democrática todo poder debe tener regulación social. Y usted asume que la prensa es buena. Una buena prensa por supuesto que ayuda a gobernar, por supuesto que ayuda a la transparencia. Pero la prensa latinoamericana es mala, de las peores del mundo. Y vaya a ver a quién pertenece. Yo estoy segura que si la prensa y no el Departamento de Justicia hubiera salido con investigaciones como las que se conocen, de estas coimas de una constructora que opera en todos nuestros países en la región, pues seguramente hubiese habido una arremetida contra el periodista o el medio que lo denuncia por obvias razones. En ese sentido, presidente, quiero saber si usted conoce los nombres de los funcionarios de su gobierno que, según el Departamento de Justicia, recibieron coimas por alrededor de 33 millones de dólares. Bueno, su pregunta es ofensiva, porque sería cómplice de la corrupción, así que la rechazo radical. Perdóneme, no le puedo aceptar. Ahora el Departamento no nos han dado los nombres, pero usted ha hablado de prensa. Primero, en la soberbia y vanidad de los periodistas, creen que cuando lanzan una noticia verdadera, entonces son buena prensa. Es como el juez que hace una sentencia de vez en cuando correcta y el resto son chuecas. Sigue siendo deshonesto. Tiene que decir siempre la verdad. Pero qué raro, ¿no? Que eso no se supo por una investigación de un juez ecuatoriano y se sabe por una investigación. ¿Cómo se va a saber que un corrupto, una inconducta personal, ¿ya?, de un individuo que recibe una coima en un paraíso fiscal, cómo lo va a hacer un juez? Por favor, Pati, es la corrupción más difícil de controlar y lo que haríamos hacer es coherente y luchar contra los paraísos fiscales, que es una de las propuestas que trae el grupo de los 77. Y Estados Unidos es los primeros que se opone, porque estados como Delaware es un paraíso fiscal. De hecho, la corrupción de refinería y probablemente Odebrecht, ¿no?, que ha sido dirigida por el principal abogado de los Isaías, Charlie Pareja, exsecretario privado de León Férez Cordero, también de los principales abogados de Odebrecht en el Ecuador, ¿no? Eso ha sido encausado a través de una empresa fantasma en Delaware, paraíso fiscal. ¿Cómo detecta eso? ¿No? A no ser que confiese el corrupto, que es lo que ha pasado con el caso de Brecht. Pero hasta ahora lo que tenemos es que se ha dado 33 millones en coima. Y usted me dice el rol de la prensa. Le voy a explicar cuál es el rol de la prensa. Aceptaron sin beneficio de inventario que se han dado 33.5 millones en coima. Estrictamente hablando, es la creación de un corrupto que está negociando su condena y sus multas con el Departamento de Estado de Justicia de Estados Unidos. Pero ya lo asumieron como una verdad indiscutible. O sea, no puede ser que sea falso, no puede ser que lo estafó su representante de Ecuador y él se llevó la plata. No, ya son corruptos los funcionarios públicos. Primera conclusión que requiere mayor sustento por parte de cierta prensa. Segundo, enseguida empezaron a bombardear al gobierno. Sepa usted que ahorita no tenemos ningún contrato con Odebrecht. El contrato vigente es el del Metro de Quito con el municipio de la ciudad de Quito, y que por sí solo equivale a prácticamente todos los contratos que por concurso
ganó Odebrecht con el gobierno central. Ningún gobierno ha tratado tan duro a Odebrecht como nuestro gobierno. Yo expulsé en el 2008 esa compañía por incumplirnos un contrato. Brasil me retiró hasta el embajador y no pudieron volver hasta que pagaron el último centavo, incluido lucro cesante. Es decir, si alguien recibió una coima, lo estafó a Odebrecht porque no lograron absolutamente nada. Pero ya apuntaron al gobierno cuando el contrato más grande es el del municipio de Quito. Pero eso no está en el informe del Departamento de Justicia. Ah, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, ¿Sí no, está? le estoy dando la razón. Ah, o sea, ok. ¿qué garantía? Bueno, y el Departamento de Justicia será primera vez que se somete a los intereses de política exterior de Washington. Esa es la pregunta. Por eso que nos den nombres con pruebas. Tampoco vamos a aceptar cualquier cosa porque también hay una gran coincidencia que cuando se estaba investigando a Charlie Pareja, cabecilla de la red de corrupción en refinería, pero uno de los principales abogados de Brecht y principal abogado de los Isaías, que han financiado una campaña de desestabilización contra el gobierno desde el primer momento, salte este escándalo. Así que hay que ser muy cuidadosos, que no den los nombres con las cuentas, como estamos haciendo nosotros. Empezamos a investigar y resulta que se descubrió que en 2014-2015, cuando se firman los contratos del Metro de Quito, un asesor ad honorem del alcalde de Quito tiene depósitos no explicados por 5 o 6 millones de dólares. Pero entonces ahí no dice nada su prensa libre e independiente. Está en todos los medios, porque lo leí, pero ¿por qué No, se a la fuerza. Pero ¿por qué se investiga la corrupción supuestamente en el Metro de Quito y no investiga la corrupción en 10 años de gobierno según el Departamento de Justicia? ¿Por qué llegó a esa conclusión usted? Dígame. Pero dígame, déme las pruebas para llegar a esa conclusión. Usted está firmando algo. Dígame. Porque su defensa está en atacar... Porque estamos investigando a todos, Patricia. Tenemos lo que se llama la unidad de análisis financiero. Se requieren permisos judiciales para investigar. Y si se detecta los depósitos multimillonarios en la cuenta de un amigo del alcalde, ¿qué quiere? Para que la prensa no diga que es persecución política, entonces no pasa nada. ¿En qué departamento qué pena que los culpables hasta ahora no sean los políticamente correctos. Qué pena. ¿En qué áreas están investigando ahora funcionarios de su gobierno? Pero en todas las áreas. Nosotros tenemos declaración juramentada. Hemos pedido auditoría a todos los funcionarios de gobierno, a los gerentes de la empresa pública. ¿Cómo se detectan coimas en paraísos fiscales? Hay una gran injusticia, que es falta de control del gobierno y fiscalización. Es decir, un cura pedófilo es culpa del obispo que no lo controló. Son conductas personales que ya tienen que ver con falta de valores, con desviaciones morales. Pero qué difícil, no se pueden prever, pues. Hay que sancionar cuando se detectan. Lo que pasa es que llama la atención que en el caso del Metro de Quito, ustedes ya saben cuánto tienen en las cuentas y en qué cuentas y en qué años. Mientras que en el caso de 10 años para atrás no hay esos detalles específicos. El alcalde de Quito nos ofreció una entrevista y dijo que es una persecución política, que es una cortina de humo suya, atacarlo a él para esconder los escándalos de corrupción del gobierno. Bueno, entonces que nos diga qué cuentas hay que investigar, por favor, Patricia. Lo que usted dice no tiene sustento. La reacción del alcalde de Quito, que yo considero una persona honrada, creo que ha sido engañado, ¿ya? Es infantil. En vez de decir a su asesor ad honorem, que todo el mundo sabe que es el poder detrás del poder del municipio, explica de dónde vienen esos 5 o 6 millones que ha recibido en los 2 años que me ha estado ayudando, viene a Estados Unidos a decir que es un perseguido político. Entonces yo cuántas veces tenía que irme a quejar porque era un perseguido político. El problema es que hasta ahora los culpables no son los políticamente correctos, eso es todo. Pues se están investigando todas las cuentas. ¿Qué quiere que haga? Eso no lo maneja el gobierno, lo maneja la fiscalía. ¿Qué quiere que haga si la cuenta que salta con depósitos millonarios no es solo este asesor ad honorem del alcalde, sino también otro asesor ad honorem con el cual viajó a Brasil para negociar el contrato del metro y que tiene decenas de millones de dólares en su cuenta? Y el fiscal de Ecuador, que tengo entendido es un primo suyo, ¿ha venido a Estados Unidos ya a pedir cuentas? Hagamos una cosa, Patricia. Si usted demuestra que es familiar mío, yo renuncio a la presidencia, pues usted renuncia en caso de estar equivocada. Yo tengo entendido, porque obviamente no he visto el una periodista profesional no puede basarse en rumores. Esa fue otra de las calumnias. El fiscal, dejémoslo en fiscal. No, pero aclaremos, para demostrarle a Latinoamérica, a la patria grande, cómo se maneja cierto periodismo. Primero, con todo cariño, Patria, usted sabe cuánto le estimo, un periodista profesional no puede basarse en rumores. Segundo, esa fue la versión de la oposición. Otro ataque para tratar de desgastar al gobierno. Si fuera mi tío y ganó un concurso, ¿dónde estaría lo malo? John F. Kennedy nombró fiscal a su hermano. Allá, el fiscal no lo nombra el presidente, es concurso. Pero no es verdad. Bueno, no es nada para mí. Es hermano por parte de madre de unos primos de mi papá por parte de padre. O sea, nada que ver. Y yo lo conocí cuando fui ministro en el gobierno de Alfredo Palacio.
Pero así son las falsedades y se repiten una y otra vez y ya son verdades incuestionables. ¿Va a venir a Estados Gracias Unidos por darme a la buscar? razón. ¿Ah? ¿Va a venir a Estados Unidos ese fiscal a Sí. pedir información, a ser un poquito más Oye, activo? somos los primeros, denos los nombres, pero con pruebas, porque tampoco vamos a aceptar que digan cualquier nombre 10 días antes de las elecciones, se va a demostrar que es falso, pero ya pasaron las elecciones, ya no somos tan ingenuos, ¿no? Pero no va a venir a Estados Unidos, ¿ustedes No, esperan? el fiscal está, ¿Sí? sí va a venir, Va a el fiscal venir. Chiribó. Y por favor, le reitero a CNN, el Departamento de Justicia, de los nombres denunciados por Odebrecht con pruebas, las cuentas, etcétera, para poder actuar con todo el peso de la ley. Volvemos con la última parte de esta entrevista al presidente de Ecuador después de la pausa. Enseguida. Continuamos con la entrevista al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y en esta parte el mandatario nos habla de otras denuncias de corrupción, nos cuenta lo que piensa de su candidato a vicepresidente y comparte sus expectativas frente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Presidente, nos queda poco tiempo, pero ya para cerrar este tema de corrupción y, en fin, este escándalo. Hay Pero el quienes escándalo dicen... hasta ahora es un corrupto, empresario corrupto, que se ha quedado 33.5 millones en coimas, ¿no? Y en todos los demás países se analiza el periodo 2001-2016. Ecuador 2007-2016, justo nuestro gobierno. O sea, no existió antes de Odebrecht. Muchos se preguntan si usted confía plenamente en su candidato a vicepresidente porque fue el brazo que estuvo a cargo de todo el tema de hidrocarburos, de petróleo, donde hubo los mayores escándalos de corrupción en su gobierno, la repotencialización de refinerías que fueron de sobrecostos, otra construcción de otra refinería que se ha gastado, tengo entendido, 1.200 millones de dólares y todavía no ha habido ninguna construcción. En fin, son algunos casos emblemáticos que hablan del despilfarro y de supuestos sobrecostos. Y que la cabeza que supervisó todas esas operaciones debería ser un poco más, digamos, vocal al asumir alguna responsabilidad. Pati, yo sé que usted tiene muchos temas que tratar y muchas entrevistas, pero sí debe ser más precisa en las cosas. No se ha detectado sobrecosto. Ya todos los informes nos dicen que la rehabilitación de la refinería Esmeralda, además de urgente, eso podía estallar, teníamos hasta fracturado el reactor central, ya ha sido técnicamente impecable en su país. La refinería de Cartagena todavía no lo pueden arrancar después de 2 años, han gastado 7.000 millones. Nuestra refinería arrancó de primera, técnicamente impecable. Los costos, hemos pedido informes, son razonables. El problema es incluso hasta por costumbre, en la tradición de corrupción en América Latina, lastimosamente, es pasarle una comisión, una platita al funcionario que me da haciendo el trabajo, ¿no? Entonces eso hay que desterrarlo. ¿Cómo se descubre eso? Si es una coima en un paraíso fiscal, en una cuenta secreta. Por favor, o sea, no nos pidan más de lo que podemos dar a los hombres políticos. Es uno de los mayores vicios de América Latina. O sea, el problema es la política. ¿Acaso no hay un corruptor del lado privado? ¿Acaso el jefe de la mafia no ha sido un tipo privado, un abogado, Charlie Pareja? ¿Acaso esto no lo permiten los paraísos fiscales protegidos por diferentes países como Estados Unidos? Entonces, por favor, o sea, no hagamos politiquería con un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos jugado la vida por evitar la corrupción. Pero ¿cómo previene esas inconductas personales y cómo las descubre, a no ser que confiese un mafioso o salgan los Panama Papers? Con respecto a Jorge Glass, yo pongo mis manos al fuego por Jorge, la persona más honesta que conozco. Él viene del periodismo, él hacía periodismo denunciando casos de corrupción, pero por politiquería, ya todo le quieren achacar a él. La otra vez salió en Chismografía, se llama la columna La Llorona, del periódico Estrella, La Estrella de Panamá, una nota diciendo que el secretario jurídico de la presidencia había ido a Panamá a tratar de ocultar un reporte contra Jorge Glass. No se imagina la difusión que le dieron a esa tontería los medios de comunicación. Ese periódico está investigado por lavado de activos, pero es la muestra de la falta de seriedad. Una cosa es responsabilidad política, todos tenemos responsabilidad política, claro, debimos, ¿ya? O sea, si un funcionario nuestro cometió un acto doloso, es responsabilidad nuestra. Otra cosa es la culpabilidad, y lo quieren culpar. En el gobierno no hemos dividido los sectores. Yo tengo sector seguridad, desarrollo social, Jorge tiene sectores estratégicos donde se mueven miles de millones de dólares. Es decir, mañana hay un muerto, yo soy el culpable del muerto. No, soy responsable por la seguridad. Debemos diferenciar las cosas para elevar el nivel del debate político y la calidad de nuestra democracia. Quisiera terminar esta entrevista con un tono más positivo. Ya se nos acaba el tiempo, presidente, pero quiero preguntarle qué credibilidad le da usted a este cable de Itamaraty, en el que se dice que
una hermana suya y un representante de su partido pidieron una coima de $3 millones a cambio de un contrato por una intervención ambiental. Vea, gracias a Dios está terminando con un tono más positivo. Es otra infamia. Eso es del 2009, creo que hasta preso ya se metió ese tipo, que era un tramitador que se tomaba el nombre del gobierno. Ni siquiera es con el caso de Brecht, es con el caso Chevron. Es una infamia, ¿no? Totalmente descontextualizada. Pero esos mismos cables de Itamaraty, revisen, dice cómo nuestro vicepresidente se quejaba, la delegación diplomática de Brasil en Ecuador, porque nuestro vicepresidente en ese entonces, ministro coordinador de sectores estratégicos y antes presidente del Fondo de Solidaridad que manejaba todas las empresas estratégicas, se portaba demasiado duro contra Odebrecht y había amenazado con denunciar a la empresa y sacarla del país. Esos mismos cables que acabo de mencionar hablan también de nuestro vicepresidente. ¿A esa parte sí le da credibilidad? ¿Y a la otra? Es que el otro ya se demostró que es falso. O sea, es un farsante que creo que hasta ya se lo metió preso. Y hemos tenido esos casos, 10, 20. Gente que se toma el nombre. ¿Han conversado? Vengo de parte de, por supuesto, pues vengo de parte del presidente Correa, deme una coima. Y el tonto que da ya pues es culpa de él. Porque nosotros, públicamente, yo le puedo mostrar grabaciones, encuentros de empresarios. Nadie me da una coima. Por el contrario, el que me denuncia que alguien le pide una coima, le garantizo todo el apoyo para que obtenga más contratos. Hemos luchado con todas nuestras fuerzas contra la corrupción. Pero también ya se trata de cambiar la naturaleza humana. Son conductas personales que pueden suceder en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, sucede en China con pena de muerte. Y lo importante es sancionarlas cuando se detecten. Y por último, presidente, ¿cuáles son sus expectativas frente, a ese nuevo periodo que se abre para Ecuador con las nuevas elecciones y también con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos? ¿En Ecuador o en Estados Unidos me está preguntando? La relación bilateral y también solo en Ecuador. Mire, yo soy un enfermizo, optimista enfermizo por naturaleza, y espero que esta enfermedad sea contagiosa. Estoy utilizando las palabras de una querida amiga, Rebeca Grisman, que es una mujer que le transmite mucho optimismo. Y eso es bueno. Yo también soy optimista, insisto, y espero que este optimismo enfermizo sea contagioso. Entonces, creo que no hay retroceso. Podrá haber retrocesos temporales, pero el cambio de rumbo, al menos en Ecuador, no podrá darse. La gente no permitirá que el pasado vuelva. Seguiremos avanzando para alcanzar el buen vivir y, Dios mediante, pues ganaremos la elección y se continuará con la revolución ciudadana. Con respecto a lo que pasaba en Estados Unidos, somos muy respetuosos de las decisiones soberanas de cada pueblo y rechazamos la injerencia en asuntos internos, peor aún en asuntos de elecciones, pero obviamente pues no compartimos absolutamente o casi nada con el presidente electo Donald Trump, pero es la decisión del pueblo norteamericano y la respetamos como el que más. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. La extensa entrevista que nos concedió Rafael Correa en Nueva York el viernes pasado. Volviendo al caso de su hermana, de Perina Correa, la hermana del presidente, niega haber pedido una comisión de $3 millones. Además, ella dice que no conoce a Carlos García, quien en el cable mencionado aparece como protagonista de un video donde pide comisiones diciendo que es representante de Alianza País, el partido oficial, y también de la hermana del presidente. El cable de la diplomacia de Brasil, donde se menciona a Perina Correa y a Carlos García, tiene que ver con un caso de 2009. Según la hermana del mandatario, se está usando ahora en redes sociales para vincularla con el caso Odebrecht. García, por su parte, fue condenado en 2011 a 5 años de prisión y una multa de más de $600.000 en un caso de corrupción. Se dictaminó que se hacía pasar por asesor presidencial y usaba nombres cercanos a Correa para su beneficio. Tendremos la entrevista completa con el presidente Correa este domingo, les recuerdo, 22 de enero a las 7 de la noche, hora de Miami. Entonces los esperamos en el programa especial de 1 hora. Correa, las cuentas finales. Patricia Yáñez presenta.